Diputado, la Comisión de Presupuesto, los logros que obtuvo esta legislatura, además ustedes tuvieron que casi luchar contra corriente para que, bueno, pues tanto con el gobierno federal lograron incluso ustedes los avances. ¿Qué logros son los que se pueden palpar de la Comisión? Bueno, primeramente logramos sacar los 3 presupuestos de egreso de la Federación. Obviamente, primeramente la Comisión de Hacienda, la ley de ingresos de los 3. Hay que recordar que el primer año, en noviembre de 2009, octubre-noviembre de 2009, fue una ocasión que hay que recordarla, porque hay que recordar que fue tuvo doble vuelta la ley de ingresos ante el Senado, ¿no? Nosotros la aprobamos aquí, como dice la ley, a más tardar el 20 de octubre, la enviamos al Senado, el Senado le hizo correcciones, nos la regresó, nosotros volvimos a hacer correcciones y se la volvimos a regresar al Senado y luego al final se regresó ratificando al Senado de acuerdo a su capacidad y atribución de Cámara Revisora. Eso es muy importante que quede claro cómo se trabajó en aquel primer año. Segundo año ya no hubo mayor problema en ese sentido, se trabajó bien en la ley de ingresos y en el tercer año también. En el caso del presupuesto de egreso a la Federación, hay que recordar que durante los 3 años acatamos lo que a la letra dice el artículo 74 constitucional, que dice que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar, examinar y modificar en su caso. Entonces nosotros sí le modificamos a lo enviado por el Ejecutivo Federal y se lo modificamos acatando la atribución que tenemos, siempre considerando que teníamos que orientar el presupuesto hacia las prioridades nacionales, sobre todo aquellas en que el Ejecutivo Federal fue omiso, empezando por el campo. Durante estos 3 años hubo un promedio de más de alrededor de 40,000 millones de pesos promedio que nosotros le reasignamos al campo, que era digamos el hueco o la falta de atención que el Ejecutivo Federal le había marcado al campo. Nosotros se lo dotamos, fue un promedio de 19,000 millones de pesos promedio por año, aproximadamente, de recursos adicionales para las carreteras, la infraestructura carretera. Fue un promedio de 10,000 millones de pesos por año adicionales en materia de salud. Fue un promedio de alrededor de 12 o 14,000 millones de pesos promedio por año adicionales en materia de educación. Al igual a las universidades públicas, fue una atención muy especial, al deporte, a la cultura, a la ciencia y la tecnología, en fin. Y si sumamos más o menos todo eso, el primer año fueron 107,000 millones de pesos adicionales de lo que había mandado el Ejecutivo. Y el segundo año fue de 97,000 millones y el tercer año fue de 95,000 millones de pesos. O sea, si sumamos eso, estamos hablando de más de 300,000 millones de pesos aproximadamente adicionales que nosotros aprobamos por encima de lo que ya ha mandado el Ejecutivo Federal. Eso hizo que, digamos, esos montos, aun cuando representa alrededor del 3% del presupuesto total de los 3,5 o 6,7 billones de pesos en promedio por año, pero es el esfuerzo que los diputados, en acatando las atribuciones que tenemos, le redestinamos a las prioridades que el Ejecutivo, haciendo caso, parece ser que hacía caso omiso en forma sistemática, ¿no? Le sigue gustando al Ejecutivo Federal actual hacerlo. Y eso pues hizo que nosotros le enmendáramos la plana. Yo creo que es uno de los logros más importantes, sobre todo atendiendo las prioridades de los sectores que acabo de mencionar, ¿no? Diputado, la sociedad no le entiende, a veces nosotros los ciudadanos no sabemos qué es lo que hacen los diputados, incluso para negociar con el gobierno, y como usted decía, hace caso omiso a las decisiones de ustedes, las presiones, la manera de cómo se tiene que negociar y cómo lograr después el presupuesto, una manera de reseñárselo. Bueno, primero, esa atribución que mencionaba del artículo 74 constitucional es el verdadero parteaguas del equilibrio de poderes en México. A partir del 2005, acuérdense que se modificó la Constitución, donde ya que quedó explícito en la Constitución
la facultad explícita de modificar el presupuesto. Yo creo que ha sido un hecho histórico en los últimos años el haber incorporado eso, porque se estableció el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, primer punto. O sea, ya tenemos, la Cámara de Diputados ya tiene con esa facultad 7 años. Ese hecho hace que al enmendarle la plana no es caprichosa, es ejercer la facultad. El equilibrio de poderes en México es parte de la democracia de este país y debemos de seguirla fortaleciendo. El proceso de formulación del presupuesto de egresos es un asunto complejo, por supuesto, porque tienes que negociar en el seno de la Comisión de Presupuesto con las diferentes fracciones parlamentarias, con los sectores, digamos, que se apoya, los sectores beneficiarios, sectores productivos, el campo, la educación, etcétera, los industriales, la política industrial, que ha sido muy precaria en esta administración sobre todo, y luego, además de negociar con los sectores, con las universidades, con todos los actores, con los gobernadores. A partir del 2005 justamente ya los gobernadores no van y hacen cola en la Secretaría de Hacienda, vienen a hacer cola aquí, en el sentido positivo, por supuesto, no peyorativo, de que vienen a gestionar con el poder real, en este sentido, que la Cámara de Diputados, la asignación de recursos presupuestales a sus prioridades, siempre cuidando los equilibrios nacionales, que es algo que tenemos que hacer nosotros, porque a veces el Ejecutivo Federal no cuida los equilibrios nacionales, nosotros los cuidamos. Entonces eso implica una negociación política, además de que la cobija pues tiene que alcanzar, y cuando la cobija es corta, pues que no destape mucho a las diferentes partes del cuerpo. ¿Ah? A eso quería llegar finalmente, esa cobija que en realidad ustedes la reciben de un tamaño, creo que la estiran para que alcance a cubrir algo de la cama, pero ¿cómo le hacen para que no se vaya de un lado o del otro, o que haya ese equilibrio? Por eso en la democracia mexicana, que tenemos el hecho de que la Cámara de Diputados esté sustentado en fracciones parlamentarias, pues ya de 3 partidos mayoritarios sobre todo, pues hace que haya los equilibrios. Es una negociación política al final de cuentas, no nomás es un asunto de números y de que alcance o no alcance, no es un asunto de equilibrios presupuestales o de equilibrio financiero, es un asunto de equilibrio político, pero sobre todo de equilibrio político, adicionalmente es un equilibrio entre las regiones, entre los sectores, entre todos los actores, para que en la escasez que se tiene, por obvio, nunca va a alcanzar el presupuesto, sea lo más óptimo y lo más racional posible, ¿no? ¿Qué aprendimos ahí ustedes como legisladores, no sé, el gobierno federal, los ciudadanos? Bueno, algo que yo sigo reiterando es que al igual que se dio en el proceso electoral del 1 de julio pasado, donde los mexicanos ratificaron o ratificamos que el poder legislativo no estuviera de un solo partido, y lo digo yo como priista que soy, esto ratifica que el voto diferenciado de los mexicanos, el voto consciente, racional de los electores es muy importante. Si los mexicanos y los electores decidieron que el PRI tuviera la presidencia de la República, pero que no tuviera la mayoría en las 2 cámaras, eso es un signo de madurez de la democracia, pero sobre todo los electores. ¿Y responsabilidad, por ejemplo, para el próximo... Y una enorme responsabilidad para ellos, porque al final de cuentas, así como la tuvimos nosotros y la tuvimos desde 1997 para acá, que ningún partido ha tenido la mayoría, pues seguirá siendo igual de complejo. Entonces ahí va a salir la habilidad, la capacidad negociadora de la próxima legislatura con las diversas fuerzas políticas y con el Ejecutivo Federal, ¿verdad? Gracias, diputado, muy amable.